Hola, hola, bendiciones, feliz tarde ya de viernes 3 de diciembre del 2021. Se nos está acabando el año, se nos está acabando pues este camino que hemos vivido y bueno, pues siempre con la actitud de dar gracias a Dios por todo aquello que nos da. En este relato de hoy del Evangelio según San Mateo, dice que Jesús va saliendo de un pueblo y van dos personas, dos ciegos, pues detrás de él clamándole: Hijo de David, ten compasión de nosotros. La palabra compasión es muy interesante porque a veces la queremos llevar pues a un tema de lástima, y no, la compasión es esa capacidad de poder sentir, hacer el sufrimiento del otro como algo mío también, el poder pues sentirme identificado con el dolor del otro, lo cual es una característica muy grande de Cristo, porque Cristo en este contexto de Adviento y preparación a la Navidad, siendo Dios todopoderoso, pues asume una condición humana en la cual pues comparte cada una de nuestras propias fragilidades, lo cual en sí pues es un acto de confianza, o nos puede llevar a confiar que verdaderamente Dios no va a ser pues oídos sordos a cada una de las circunstancias que podemos vivir, que nos pueden afectar. Entonces Jesús vuelve a ellos y hace una pregunta muy interesante, porque donde ellos pues se acercan a Jesús y le piden esa sanación que requieren, Jesús les pregunta: ¿y creen ustedes que yo puedo hacerla? ¿Creen ustedes que yo puedo sanarles? Y ellos responden: sí, creo. Esta pregunta sobre el tema de la fe pues es muy necesaria y muy vital, y nos demuestra dos elementos muy importantes. En primer lugar, que Dios respeta nuestra propia libertad, esa capacidad, esa libertad de poder elegir creer o no creer. O sea, Dios no nos quiere o no nos atrae con un vínculo autoritario, sino más bien por el amor, por la apertura, donde usted, viendo lo que Dios hace por cada uno de nosotros, pues ahí es donde nosotros también buscaremos la forma de encontrarnos con Él. Eso por ese lado. Lo segundo es la respuesta al escuchar la respuesta de este par de personas ciegas, que dicen que si creen, entonces que se cumpla según vuestra fe. Es necesaria la fe, porque no como un requisito que Dios nos pida, sino como una disposición nuestra de permitir que Dios actúe en nuestra vida. A veces nos decimos por qué ocurren en nuestra vida ciertas cosas, a veces cosas muy dolorosas o cosas muy difíciles, cuando la respuesta de todas y cada una de ellas está en la fe, en esa fe que nos lleva a comportarnos de una manera consciente de que Cristo está vivo, porque hay una realidad muy importante que debemos entender. A veces nos decimos cristianos por título, pero no tenemos una conciencia real de que verdaderamente Cristo está vivo, o más bien, dicho de otra manera, pensando en Dios vivo, actuaríamos de ciertas maneras, pero recordando que Dios nos observa en momentos de nuestra vida, tomaríamos ciertas decisiones o ciertos comportamientos. Creo que es un tema digno de reflexionar, entendiendo y valorando esta situación de lo que es la verdadera presencia de Dios en nuestra vida. Y lo segundo, pues, la fe es la garantía de que Dios actúa y nos dará todas esas herramientas: la paciencia, el entusiasmo, la resistencia, la confianza, para esperar que Dios actúe en su perfecta voluntad, tanto en tiempo como en acciones. Porque también es cierto que a veces Dios no actúa como nosotros pensamos o como nosotros querramos, y eso es muchas veces porque nuestra forma de ver las cosas no es la misma que tiene Dios. Entonces ahí es donde entra esto de la fe, y por eso la respuesta tan interesante, que es que se haga conforme la fe de ustedes. O sea, yo estoy dispuesto a actuar, pero son ustedes los que me van a permitir a mí actuar. ¿Están dispuestos a dejarse o abandonarse a mi poder y a mi voluntad? Es una pregunta un poco difícil a veces. Entonces, pues es parte de esta reflexión. Finalmente, y como último tema, me voy con el inicio. Nuevamente me regreso. Dice que son dos ciegos, dos personas que compartían una situación, quienes claman al Señor en comunidad. Lo mismo nos pasa en nuestra vida de fe. Cada uno podemos orar, pero qué valioso y qué importante es cuando nos juntamos a orar. Qué rico y qué bendición es cuando podemos compartir nuestras necesidades
ni pedir unos por otros, porque al final de una u otra manera, en una u otra condición, cada uno tiene algo que pedirle al Señor. Y todos tenemos una verdadera necesidad, una necesidad real que ocupamos que Dios, pues en este caso, actúe en nuestras vidas. Entonces, ahí es donde entra el valor de la iglesia, el valor de congregarnos, el valor de juntarnos, el valor de pedir unos por otros. Empezando por nuestras familias, la capacidad de orar en familia, bendecir los alimentos en familia, poder tener ratos de conversación, poder pedir unos por otros. Y así en cada una de las instancias de nuestra vida. Entonces, también el ejemplo que nos dan este par de personas es justamente ese, la capacidad de unirnos en nuestras necesidades para pedir a Dios, y por la fe de ambos es donde se obran los milagros. Entonces, pidamos a Dios la capacidad de abrirnos con fe a su acción, que seamos verdaderamente tierra fértil donde la gracia de Dios dé frutos, y finalmente aprendamos a orar en comunidad. Creo que es una bella herramienta y una bella reflexión para poder continuar este tiempo de Adviento. Bendiciones.